En esta sesión vamos a ver cómo crear un centro utilizando otro ya existente como referencia. Para ello tenemos que usar la transacción SPRO que se encuentra en Menús App, Herramientas, Customizing, IMG, y aquí podemos ver la transacción SPRO. Para ejecutarlo, hacemos doble clic sobre él. Esta es la ventana principal del SPRO, donde podemos ver la opción IMG Referencias App, y como es la que tenemos que ejecutar, hacemos clic sobre ella. Y nos lleva a la pantalla de visualizar guía de implementación, la cual tiene una estructura en forma de árbol. Desde aquí prácticamente se puede crear o modificar cualquier estructura de la empresa, como por ejemplo un centro. Y para ello tenemos que ir a la opción Estructura de la empresa. Para desplegarla vamos al triángulo y hacemos clic sobre él. Ahora tenemos que ir a la opción de definición, que es la que nos permite definir estructuras, por lo que vamos al triángulo y lo desplegamos. Y por último tenemos que ir a Logística General y desplegarlo. Ya podemos ver la opción de definir, copiar, borrar, verificar, centro. Y para ejecutar esta opción tenemos que ir al icono del reloj y pulsar sobre él, el cual nos muestra la ventana de Seleccionar actividad, donde se nos muestran tres opciones. La primera es definir centro y la segunda es copiar, borrar, verificar centro. Pues la verdad es que las dos opciones pueden hacer lo mismo, es decir, copiar un centro, borrarlo o verificarlo. Pero vamos a utilizar la más visual, por lo que vamos a la primera opción, definir centro, y hacemos clic sobre él. Y se nos muestra la pantalla de Vista Centros, que contiene un listado de los centros del sistema. Este listado solo tiene 3 columnas. La primera es el código de centro, que tiene 4 caracteres. La segunda nos informa del nombre del centro. Y en la tercera columna podemos introducir un segundo nombre. Ahora simplemente tenemos que seleccionar el centro que queremos usar como referencia. En esta ocasión vamos a usar el centro A145 como referencia. Y para buscarlo de forma rápida, vamos al botón de posicionar y lo ejecutamos. Y se nos muestra una ventana donde podemos introducir el centro a buscar, que es A145. Ya podemos ver que el centro A145 se encuentra en el primer registro. Y si nos fijamos, podemos ver que a la izquierda hay un cuadrado. Para seleccionar este registro, tenemos que hacer clic sobre él. Una vez seleccionado, tenemos que ir al botón de Copiar como y ejecutarlo. Y se nos muestran los datos del centro origen, por lo que tenemos que introducir los datos del centro que queremos crear. Si nos fijamos, unos campos son editables y otros no. En esta pantalla solo podemos modificar los campos editables, pero al continuar con el proceso nos dejará modificar el resto de campos. El primer campo corresponde al código del centro, por ejemplo, EC01, pero si solo introducimos la primera letra, vemos cómo SAP nos muestra los centros que ya existen y empiezan por la letra E. De esta forma podemos saber rápidamente si el código que queremos introducir ya existe, y como no se encuentra el código EC01, pues sabemos que no existe, por lo que terminamos de introducirlo. El segundo campo es el nombre 1, por lo que vamos a introducir el nombre del centro. En este campo vamos a poner Centro 1, curso SAP MM. Y en el campo de nombre 2 vamos a introducir Centro Madrid 1. Más abajo podemos ver el campo Código de Condado y Código Municipal. Y si no supiéramos para qué sirven, podemos posicionarnos sobre uno de ellos, sobre el código municipal, y pulsar la tecla F1. Y vemos cómo se nos muestra una ventana explicativa en la que nos indica que esta clave se utiliza para clasificar poblaciones bajo puntos de vista fiscales y que actualmente esta clave solo se utiliza en los Estados Unidos para la gestión del impuesto municipal. Por tanto, sabemos que tenemos que dejar este campo en blanco, que es tal como estaba. Cerramos la ventana y esto mismo ocurre con el campo de código de condado. Solo es para los Estados Unidos. Y más abajo tenemos el campo de calendario fábrica,
donde tenemos que introducir el código que representa el calendario de fábrica del centro que vamos a crear. Los calendarios de fábrica sirven para indicar qué días son los laborables y los festivos, e indica reglas especiales, por lo que tenemos que buscar el calendario donde está situado nuestro centro. Si no lo supiéramos, solo tenemos que hacer clic sobre el campo. Y vemos que se nos muestra el botón de Match Code, el cual nos ayuda a buscar los posibles datos que podemos introducir en el campo. Por lo que hacemos clic sobre él y se nos muestra un listado con los diferentes tipos de calendarios de fabricación y miramos por el medio. Podemos ver el calendario de Fábrica España, Madrid, el cual tiene el código E1. Por tanto, para seleccionarlo, solo tenemos que hacer doble clic sobre él. Y volvemos a la pantalla principal de copia de centros. Y una vez rellenado los campos que nos permite modificar, tenemos que continuar con la copia. Y para ello solo tenemos que pulsar la tecla Intro. Generalmente, para saber si hay que pulsar la tecla Intro para continuar con un proceso, solo hay que mirar la pantalla y buscar el icono del disquete. Y como vemos, está desactivado. Eso quiere decir que para continuar, simplemente hay que pulsar la tecla Intro. Y eso nos abre la pantalla de dirección. Y es aquí donde podemos modificar los campos que antes no podíamos. Podemos ver que está dividido en varios apartados. Nombre, concepto de búsqueda, dirección, apartado de correo y comunicación. Esta pantalla es la misma que cuando queremos crear una sociedad. El primer campo es para indicar el tipo de tratamiento. Si lo desplegamos podemos ver que existen varios tratamientos y nos vamos a quedar con la de empresa. El segundo campo es para introducir el nombre de una dirección. Por ejemplo, esquina, Avenida Andalucía. El segundo apartado es conceptos búsqueda. Cuando usamos el botón de Match Code para buscar un dato, suele proporcionarnos un campo de búsqueda por conceptos, pues ese campo busca en los datos que hemos introducido aquí. Por eso es bueno acostumbrar a informar estos campos. Por ejemplo, podemos introducir cursos app.mm. El siguiente apartado es para introducir la dirección. En la calle vamos a introducir, por ejemplo, Avenida Andalucía. Y el número 40. El código postal 28341. Y población Valdemoro. En país introduciremos ES, que es el código de España. En el campo región tenemos que indicar la ciudad. Y para ver el código de las ciudades ejecutamos el botón de Match Code. Y como vamos a hacer que este centro esté en Madrid, vamos más abajo hasta encontrar Madrid y hacemos doble clic sobre él. Ahora vamos a informar el campo uso horario. Aquí tenemos que introducir la zona horaria del país del centro a crear. Para ver un listado, podemos usar el botón de Match Code. Y se nos muestra un listado completo de las zonas horarias. Para España ponemos Z, que pertenece a Europa Central. Ya parece que hemos terminado con informar los campos del apartado Dirección Calle. Pero si nos fijamos en este campo, podemos ver que se muestra el nombre de otros campos. Y si lo pulsamos, vemos cómo se nos muestran más campos, como por ejemplo el campo Zona de Transporte. Hay que indicar la ciudad donde se recibe la mercancía y para ver sus posibles códigos, vamos al botón de Match Code y lo ejecutamos. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, Madrid Centro. Y para seleccionarlo, solo tenemos que hacer doble clic sobre él. Para saber qué datos son necesarios introducir para el resto de campos, nos podemos situar sobre uno de ellos y pulsar la tecla F1, donde vemos que nos muestra una aclaración de para qué es necesario este campo. Para este campo, SAP nos indica que es la agrupación de la estructura regional, resume los elementos de la estructura regional, poblaciones, calles, secciones de calle, y una vez aclarada la duda, solo tenemos que cerrar la ventana. Para hacer que solo se vuelva a mostrar los principales campos, solo hay que ir al botón y seleccionarlo. El siguiente apartado es el apartado de correos, donde hay que introducir los campos de correo, como son el apartado de correos en sí, código postal
y código postal de la empresa. Luego tenemos el apartado de comunicación, donde tenemos que elegir el idioma, por ejemplo España, el número de teléfono, con su extensión, el móvil, el fax del centro si lo tuviera, y este campo es para introducir el correo electrónico. El campo de forma de comunicación es para elegir la principal vía de comunicación con este centro. Si lo desplegamos podemos ver fax, correo electrónico y teléfono. Si eligiéramos una de estas opciones, tendríamos que informar su campo correspondiente. SAP no nos deja indicar que la vía de comunicación con el centro fuese el teléfono, sin que nosotros informásemos el campo de teléfono. Como vemos, estos son los mismos campos que se muestran cuando intentamos crear una sociedad, por lo que para terminar con la creación del centro, solo tenemos que pulsar sobre la tecla Intro. Y SAP nos devuelve a la pantalla principal y podemos ver que en la parte inferior nos muestra el mensaje de que se ha copiado una entrada, es decir, un centro. Y para guardar los cambios, solo tenemos que ir al icono del disquete y ejecutarlo. Finalmente, podemos ver que se muestra la orden de transporte, y como el número de orden de transporte es correcto, solo tenemos que ir al icono de continuar y ejecutarlo. Y ya podemos ver el mensaje de que los datos han sido guardados. En esta sesión hemos visto cómo crear un centro utilizando otro centro como referencia. Resumen. Para crear un centro podemos usar otro como referencia. La transacción SPRO permite crear nuevos centros. Usar un centro como referencia facilita la creación de centros. La ruta de creación es SPRO, estructura de la empresa, definición, logística general, definir, copiar, borrar, verificar centro.